En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este tiempo que nos concedes congregarnos en tu nombre. Permite que al meditar estos misterios de nuestra fe renovemos también la esperanza de cada día, de algún día poder encontrarnos junto a ti allá en el cielo por toda la eternidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hace 8 días no pude estar acá con ustedes, así como ahora les dejé la clase grabada. No sé si de ese tema que tiene que ver con la segunda venida de Cristo hubiera quedado alguna pregunta, alguna duda para que la pudiésemos resolver ahora o pasemos al tema que nos corresponde para esta jornada. Vamos ahí con Toñita, que nos está levantando la mano, para empezar entonces a resolver esas preguntas de la semana pasada. Sí, Toñita. Padre, buenas tardes. Supongamos que ya es el juicio individual, ¿no? Estamos hablando que ya llegamos a la presencia de Dios. ¿Qué nos dice la iglesia respecto a, o sea, qué esperamos del juicio de la segunda venida? Porque se supone que en la primera me estaría preguntando en base a lo que Dios espera de mí, ¿no? Con los mandamientos, con mi forma de vida. Pero si supongamos, ¿no? Yo soy muy santa, ya llegué allá, o sea, ¿qué tendría yo que justificar o sobre qué me tendría? Yo sé que pues, no ha llegado, ¿no? Pero ¿qué dice la iglesia respecto a eso? El juicio individual, en el caso de quienes hayan muerto antes del final de los tiempos, solo se va a ratificar. No habrá ninguna especie de cambio. Entonces, en ese sentido, lo que ya quienes se han adelantado han sido juzgados, eso mismo solo se va a ratificar. No hay así como que nos van a acumular algo extra, ¿no? Simple y sencillamente va a haber una ratificación. Ese juicio universal propiamente será solamente nuevo para los que en ese momento pues no hayan muerto. Pero de ahí en fuera, todos los que ya hayamos muerto, si ya nos corresponde así, solamente vamos a ratificar lo que ya se vivió. Ujú. Muy bien. Vamos con Conchita. Buenas tardes, padre. Plan. Mi pregunta es acerca sobre el purgatorio, padre, ya hablamos pues sobre el tiempo y todo eso, que no es el mismo tiempo y todo, pero ¿qué hay acerca de las promesas, por ejemplo, de la devoción a la Virgen del Carmen, que dice que el siguiente, cuando pues eres devoto a la Virgen del Carmen según su promesa, pues es que venga por ti el siguiente sábado de tu muerte? En esa partecita, recordemos que la presencia de los santos se le tiene que interpretar, se tiene que leer como parte de la comunión. Permítanme, vamos a hacer una esquemita para que podamos aquí entendernos un poquito más en esta cuestión de cómo precisamente la intercesión de los santos la tenemos acá nosotros que puedes leer precisamente ahí en esta partecita de nuestra vida. Mm, Ahí estamos. Ay, ok, ahí estamos. Ajá. Entonces, esta realidad, recuerden nosotros, así de manera general, los seres humanos tenemos entonces, a lo largo de esta vida, hemos visto que tenemos la libertad. Y esta libertad a nosotros nos da la posibilidad de tomar decisiones. Y a partir de las decisiones que vamos tomando, es ahí que se espera que nosotros, pues, optemos por el amor. Esto es precisamente lo que Dios nos pide, ¿no? Que amemos a Dios, que amemos a los demás, que nos amemos también a nosotros mismos. Cuando se da este amor, lo que nosotros podemos decir, vamos a tener es la comunión. Eso es lo que se genera. Cuando amamos, estamos bien con nosotros. Y cuando no amamos,
que sería la falta de comunión, sería el aislarnos, sería lo que ya hemos llamado en algunos momentos esa parte como de infierno. Esto, cuando llega el momento, digamos, de la muerte, es donde entonces seremos juzgados, como hemos vivido. Pero también acá tenemos que descubrir su dimensión comunitaria. Para nosotros, específicamente, esta dimensión comunitaria se va a cumplir en lo que es la iglesia, porque la iglesia es eso, ¿no? La iglesia, al final y al cabo, es esa comunidad de aquellos que hemos sido convocados de parte de Dios para llevar a cabo su reino. Nuestra misión como iglesia es esto, colaborar a que se instale el reino de Dios. Y el reino de Dios, pues es esto, ¿no? Que reine su amor, que haya precisamente esta comunión plena. Cuando toda la humanidad esté en esa plenitud, es entonces cuando estará ya establecido el reino de Dios. En este caminar, nosotros acá tenemos en la iglesia tres realidades. Tenemos nuestra presencia, que es la iglesia peregrina. Tenemos la iglesia que se está purificando, la iglesia que llamamos purgante, y tenemos aquellos que ya gozan de Dios, la iglesia celeste. Y dado que esta iglesia tiene su misión, la misión de esta iglesia consiste precisamente en ese amor, para que por ese amor se llegue a la comunión, y en esa comunión entonces se alcance el reino. Entonces, la relación que se va a establecer entre cada una de estas comunidades, entre la iglesia peregrina con la purgante con la celeste, la peregrina con la celeste, es una iglesia, es una relación que tiene que ser de amor, de comunión. Entonces, si nosotros tenemos precisamente aquí el caso específico de la Santísima Virgen María, ¿sí? Si nosotros hablamos de que tenemos una devoción a María, esa devoción yo la tengo que entender aquí, en el contexto de ese amor, en el contexto de esa comunión. Si yo dijera que tengo devoción a María o a cualquier santo, pero mi devoción hacia Nuestra Señora, hacia cualquier santo, no me está llevando a la comunión, entonces esa devoción hay que purificarla. Esa devoción no está del todo sana. Uno puede darse cuenta de ello. ¿Qué le pido yo, por ejemplo, cuando rezo? ¿Qué le pido en mi devoción a la Virgen, a los santos? ¿Le estoy pidiendo algo solo para mí? Cuidado, porque a lo mejor ahí puedo caer en el egoísmo. A lo mejor le estoy pidiendo algo para mí, pero en razón de los demás. Señor, ayúdame a tener paciencia para tratar a mi familia, porque a veces me desespero. Ahí estoy pensando no solo en mí, sino estoy pidiendo esto sí para mí, pero en razón de los demás. Esto ya precisamente se inscribe en este amor. Y es acá donde la devoción realmente se va autentificando. Por eso nosotros podemos afirmar lo que se dice de esta devoción a la Santísima Virgen María. María nos ayudará, claro, a salir del purgatorio si estuviéramos ahí, por supuesto. ¿Por qué? Porque también ella en su amor intercede. Pero esta intercesión de María que se da en nombre de ese amor es también porque yo me dejo amar y porque he procurado amar como ella me enseña. Si yo por automático, que ese es el riesgo, ¿no? Yo dijera que porque traigo el escapulario de la Virgen del Carmen, aunque sea un desgraciado infeliz, no importa, al fin que como siempre traje el escapulario, ya con eso me voy a salvar, pues obviamente no, porque traería yo el escapulario sin devoción, sin un auténtico afán de cumplir este amor que me lleve a la comunión. Eso sería nada más lo que habría que tener ese cuidado, que tendríamos ahí nosotros que purificar para que en esa purificación es entonces ahí donde estamos teniendo esta realidad. Es un poquito ahí lo que podríamos acá nosotros así como afirmar, como decir, en torno precisamente a esta realidad, para que ahí pues nosotros tengamos esta ocasión, esta oportunidad, pues de purificar también nuestras devociones, porque ya les digo, ¿no? En algunas circunstancias nos puede pasar eso,
que estemos acá nosotros dándonos así como golpes de pecho y pues venga ese problema, ¿no? Esa circunstancia es lo que tenemos ahí. Bueno, no sé si con esto quedemos ahí ya con la pregunta quede resuelta, Conchita. Sí, padre. Sí, nada más que tengo muy mal internet, perdón, y lo pierdo mucho, padre. Pero Sí. sí, nada más también me quedaba por la duda también en cuanto al tiempo, Ujú. aunque pues ella y lo dice pues claramente, ¿verdad? Que según al siguiente sábado que fallezcas, pues vendrá por ti, Ujú. por lo que hablábamos pues de que el tiempo no es el mismo. Ahí en esa parte, recordemos que no hay tiempo en la parte del más allá. Estamos nosotros hablando precisamente de esta realidad del purgatorio. Entonces, si nosotros estamos hablando de la eternidad, recordemos allá que estando una vez muertos físicamente, allá no hay tiempo y allá no hay espacio. Entonces, en la medida del tiempo es para nosotros. Ahí quizás en el estudio que se haga merezca para nosotros más bien una interpretación. Yo lo desconozco, ¿no? Pero se me ocurre esta idea, solamente así lo presento. Recordemos entonces que está de parte de Dios la semana creadora. Y la semana creadora entonces hace todo un recorrido desde el primer día, ujú, hasta el sexto día. Cuando llega el séptimo día, precisamente que es el día sábado, es el día que nos remite a ese descanso junto a Dios. Y es ahí donde el sábado adquiere un valor dentro de la misma creación. A la hora de interpretar nosotros las cosas que tenemos, para nosotros el sábado tiene ese grandísimo valor, es ese descanso. Estamos hablando aquí de esa creación que Dios ha dado. Aquí recordemos nosotros, pues vino el mal a echar a perder un poco esto, viene el pecado. Y el pecado, entonces, que ha dañado al hombre, tendrá que ser redimido. Y es acá donde entra la presencia del Señor Jesús con su misterio pascual. Entonces, cuando el Señor Jesús nos concede la salvación, ahí estamos hablando nosotros ahora de una nueva creación. Y la nueva creación conoce ahora el octavo día. Y ese octavo día es el domingo, porque es precisamente el día de la resurrección. Esa resurrección nos está hablando de una vida nueva, de esa vida con Dios. Entonces, aquello que estaba, que fue dañado por el pecado, está llamado a pasar por Cristo para llegar a esa plenitud. Y es ya participar a través de la resurrección donde se vence esa muerte, consecuencia del pecado. Este descanso, digámoslo así, que ha sido dañado por el pecado, tendrá que pasar por Cristo, por ese misterio pascual, para que alcance esa plenitud. Bajo esta lectura, y lo reitero, es solamente una ocurrencia meramente ahorita, no conozco así tal cual esos detalles, pero pudiésemos hacer más bien esa lectura de interpretación, porque no podemos hablar que en la eternidad hay tiempo, así como que va a estar ahí el alma como que a la espera, no. Entonces, quizás haga esta referencia, ¿no? La presencia de Nuestra Señora se puede inscribir en ese sábado, pero que hace referencia teológicamente a esta realidad, a un descanso. Pero nosotros esperamos más que eso. Este descanso que podemos alcanzar tendrá que planificarse. ¿Cuándo? Cuando sea la nueva creación en esa plenitud, en el final de los tiempos. Y es ahí donde entonces participaremos plenamente, en cuerpo y en alma, de esa vida nueva. Ese es el domingo, ese es el día del Señor.
Por ahí quizás pudiésemos hacer una interpretación en torno al sábado y no quedarnos solamente con la lectura literal en torno a la parte esta de lo que nosotros estamos contabilizando aquí en nuestro mundo, pues como tiempo, ¿no? Tal cual, así de días, de horas. Se me ocurre por ahí pues esta lectura que pudiésemos hacer, pero le digo, es solamente una ocurrencia que pudiese iluminar una posible lectura de esta devoción a la Santísima Virgen en torno al sábado. Ah, Está muy hermosa su interpretación, padre, pero sí uno como humano, pues sí tiene esperanza en que es el sábado, ¿verdad? pero ahí la cuestión está en que si, por ejemplo, yo falleciera el día de hoy, al final mi encuentro con Dios es en el momento de la muerte. No, Claro. no vamos a estar así como que en dónde, no va a estar el alma, dado que ya no hay un espacio. Entonces, el encuentro con Dios se sucede. Y más bien lo que nosotros le hacemos siempre a la Virgen en la súplica del Ave María es esta, ¿no? Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Para qué? Para que sea ella. Así como presenta al niño Jesús ante el Padre Dios, que sea ella la que nos presente ante el Padre Eterno también en el momento último. Es por ahí donde nosotros podemos hacer esta aproximación. Pero sí, esa es la dificultad que tenemos, ¿no? Porque nosotros pues nos movemos en tiempo y espacio. Entonces ahí hacemos luego esa lectura. Ujú. Ay, gracias, padre. Y otra pregunta, ¿un bebé no nacido, desde cuándo, o sea, desde cuándo se puede considerar, pues, no nacido? O sea, ¿desde el mes? ¿Desde que se engendra? Desde el, ¿Cómo? desde el momento en que el esperma fecunda el óvulo, ahí, ahí está ya un ser humano nuevo. Desde ese momento ya es una persona, desde nuestra visión de la fe. Gracias, padre. Sí, Muy gracias. bueno. Vamos entonces a pasar a lo que tenemos para el día de hoy, que tiene que ver ya en ese final de los tiempos, decíamos la semana pasada. Pues lo primero que nosotros vamos a encontrarnos en ese sentido va a ser la resurrección de los muertos, ¿no? Y estas esas realidades que uno dice, "Ah, Chihuahuas, ¿cómo va a ser esto de la resurrección? En qué va a consistir?" Y es acá, pues, donde nosotros estamos invitados a considerar esa situación. Esta será ahí en nuestro tema en la guía, la sesión número 7, para que podamos ahí irla siguiendo, quienes van teniendo ahí la guía, ¿no? Es la sesión 7. ¿Qué es esto, no? De la resurrección de los muertos. Entonces, tenemos nosotros un objetivo de carácter doctrinal, de conocimientos, podemos decir. Y ese objetivo tiene esta tarea, ¿no? Hay que profundizar el conocimiento acerca de esta verdad de la fe. Ya en algún momento nosotros decíamos, bueno, lo que nosotros afirmamos en el credo es esta verdad, esperamos la resurrección de los muertos. Eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, tenemos que saber qué esperamos, porque si yo no sé qué estoy esperando, pues está una esperanza que no es tan cierta. Y de manera vivencial, esta realidad, pues yo tengo que aplicarla en mi vida. ¿Qué tiene que ver en mi vida de cada día esta situación? Y esto es acá donde el dogma de la resurrección de los muertos debe ayudarme a considerar cómo me estoy preparando para ello, cómo realmente desde lo corporal. Porque a veces a lo mejor uno dice, bueno, espiritualmente sí hago mi lucha, mi esfuerzo, sí, pero ¿en mi cuerpo cómo se prepara? Y aquí entra esa parte de la mortificación, del respeto al cuerpo, entendiéndola de una manera adecuada. Porque a veces una cosa es el masoquismo, otra cosa es la falta de amor y otra cosa es una auténtica mortificación. Y aquí es donde vamos a tratar, pues, de hacer hoy la lección. Vamos entonces con nuestro punto de partida. En la fe, nosotros tenemos esta afirmación. Todos los muertos, todos, van a resucitar con sus cuerpos el último día y lo harán con el mismo cuerpo que tuvieron en la tierra. Yo ahí les he puesto de inmediato estos signos de interrogación, porque es ahí donde nosotros luego, pues vamos a poner precisamente el pero, ¿no?
¿De veras va a ser con el mismo cuerpo? ¿Y cómo es esto, no? ¿Cómo va a ser posible? Si resulta que a lo mejor entonces yo he muerto hace 500 años y ya mi cuerpo ya no queda más que cenizas o polvo o ya nada, ¿no? Entonces, bueno, en la fe nosotros afirmamos que resucitaremos con el cuerpo que tuvimos aquí en la tierra. Pero si yo me morí niño, si me morí joven, si me morí viejito, con ese cuerpo, ¿o qué va a ser? Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación tiene que ver con la retribución. Aquellos que han sido justos a lo largo de esta vida, entonces los que se han portado bien, pues los justos van a resucitar, sabemos, para la vida nueva. Y entonces su cuerpo será de materia gloriosa. Será ese cuerpo transformado, pero en la gloria. ¿Cómo? Como el cuerpo de Cristo. Ya en algún momento lo hemos tratado ese punto. Pero están también aquellos que se portaron mal. Y estos cuerpos de los impíos también van a resucitar de manera incorruptible, sí, de manera inmortal, claro, porque no van a morir, van a estar vivos, pero en el infierno, en la muerte eterna. Y ahí está la diferencia. No serán glorificados. Y el no ser glorificado, esto es precisamente lo que va a dar pie a la desgracia más fuerte, ¿no? El suplicio que se va a sufrir, el castigo en el infierno que se sufre, ya lo decíamos, no se refiere en ese sentido a un castigo corporal. No, aquí el sufrimiento va en ese sentido del egoísmo que me ha aislado de los otros y que sí, estoy en ese enojo, estoy en ese coraje, estoy en esa amargura, en esa tristeza. ¿Por qué? Porque me quedé solo. Poníamos el ejemplo de la fiesta, cuando a veces en una de esas a lo mejor estamos yendo para una fiesta y en una de esas, hice berrinche porque me estaban carrereando y se me hizo tarde, ya no me apuré y al rato decidí que yo ya no iba, pues que se larguen sin mí y todos se fueron y efectivamente me lo cumplieron y me dejaron. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que me quedé yo ahí todo de amargoso y en esa amargura tengo mi probadita de infierno, ¿no? Entonces, esa amargura no es que se siente en el cuerpo, se siente en esa alma, pero ese cuerpo pues va a ser partícipe porque al final será parte de nosotros mismos. Eso es entonces lo que nosotros tenemos como afirmación. Todos vamos a resucitar, buenos y malos, todos con ese mismo cuerpo, pero unos con ese cuerpo de gloria y otros sin ese cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque no han amado. Ahora, la Sagrada Escritura, ¿qué enseñanza nos ofrece acerca de esto? Lo primero, nos damos cuenta cómo en el Antiguo Testamento esa idea de la resurrección es algo que poco a poco se va a ir dando. No es algo que desde el principio ya estaba claro. Recordemos que el ser humano al final tiene que ir meditando los misterios de Dios y va profundizando en ellos. Aquí es entonces donde aparecen en las profecías de Oseas y de Ezequiel esta realidad de la resurrección de los cuerpos y le sirve para esto, ¿no? Para liberar a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba ahí como que en esa condena por lo que habían traicionado a Dios, estaban en el destierro, ahí precisamente usan este signo. Van a resucitar estos cuerpos y es signo de esa liberación. Recuerden quizás la imagen más sugestiva y más fuerte es cuando Ezequiel recibe el poder de parte de Dios para resucitar a aquellos huesos secos. Está el valle de los huesos secos y solamente están esos huesos y entonces Ezequiel invoca al Espíritu que Dios le ha dicho y entonces por el Espíritu de Dios aquellos huesos empiezan a tener carne y después de eso Ezequiel tiene el poder que Dios le ha dado para que dé la vida. Este es un pasaje único en la Escritura, es al único ser humano que Dios le ha concedido eso. Y esta parte es maravillosa. Isaías también expresa esta fe en esa resurrección, lo mismo el profeta Daniel en el libro de Macabeos. Entonces, paulatinamente en la teología de los judíos, en el pensamiento judío, se va dando esa idea. En el Nuevo Testamento
Cristo no solo habla de la resurrección de los justos, Cristo también deja claro que van a resucitar todos, buenos y malos, porque como que en el Antiguo Testamento quedaba muy claro que solo los buenos iban a resucitar, pero los malos no. Y entonces Cristo dice, como no, todos. Se habla entonces por eso ya de esta resurrección universal. Todos los que han muerto van a resucitar. Y en medio de todos aquellos que ya han muerto, va a haber alguien que será el primero. Y el primero es Cristo. Él es el primogénito de entre los muertos, dice también ahí el cántico cristológico. Ya Cristo ha resucitado y con ello ha inaugurado esta realidad, esa resurrección de la que todos somos llamados a participar. En aquella época, ciertamente, hay algunos grupos que se oponen a esto. Hay algunos que dicen que no vamos a resucitar. Recordemos quizás precisamente el testimonio de San Pablo. Pablo, cuando andan ahí persiguiendo lo que lo van ahí a acusar para que lo metan a la cárcel, entonces Pablo muy astutamente echa a pelear a sus enemigos, que eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Y Pablo de ahí se agarra. Pablo de ahí se agarra y entonces estos terminan peleados, ¿no? Porque los saduceos decían que no íbamos a resucitar. Recuerden ustedes cuando le ponen la trampa a Jesús, porque agarran y le dicen a Jesús, oye, es que una mujer resulta que se casó con 7 fulanos, cuando resucite, ¿de quién va a ser esposa, no? Entonces era la trampa. Y Cristo pues lo aclaró. También en algunos lugares los gentiles, los paganos e incluso a algunos cristianos de la primera época, pues no precisamente estaban de acuerdo en esta idea de la resurrección. Ahora, esta realidad de la Sagrada Escritura también nos presenta que los muertos van a resucitar, y ya les decía yo, esta resurrección va a ser con el mismo cuerpo. Ese mismo cuerpo que tuvimos en esta tierra es aquel cuerpo que vamos a recibir. Y esto entonces va a realizarse cuando ese cuerpo precisamente ha muerto. Y una vez, aunque esté descompuesto, no importa, porque el omnipotente, Dios, así como del polvo nos ha creado, así del polvo podrá volvernos a llamar a la existencia. Aquí es importante que recordemos esto. Es con el mismo cuerpo, porque la persona, para que sea quien es esto, es cuerpo y alma. Si yo tuviera tu cuerpo, yo sería alguien totalmente diferente. Si yo tuviera otra alma, obviamente sería yo otra persona. Yo soy persona, pero soy persona en ese compuesto de cuerpo y alma. Esto sobre todo luego cuando luego algunos hablan que la reencarnación, no es que voy a reencarnar. Hombre, imagínate que reencarnes en 20 personas. El día que te mueras, ¿con qué cuerpo vas a resucitar? Este te conoció como Juana y el otro te conoció como Lupi y el otro te conoció como Chona. ¿Con cuál te vas a resucitar? Esa película del perrito ese bonito, ¿verdad? La razón de estar contigo, tantos perritos que atravesó, imaginemos que así pasara con las personas. Pues ¿quién fue al final? ¿Quién sabe? Ya no hubo realmente una persona. ¿Por qué? Porque ya no tuvo una identidad y eso por todos lados. Por eso nosotros hablamos de que vamos a resucitar con el cuerpo que tuvimos en esta tierra y esto solamente es uno, es una sola vida. En los santos padres, los primeros hombres, pues, de la iglesia que reflexionan en este sentido, vamos a encontrar esta realidad, ¿no? Lo primero, que esto es novedoso. Muchas de las religiones de ese momento no creían en esta verdad de la resurrección. Y el hecho de que ellos lo afirmen, pues así como que no todos lo aceptan. Y ellos entonces reciben un llamado. Ellos tienen que dar razón de su fe, tienen que dar razón de lo que creen. Y al dar razón de lo que ellos creen, pues tienen que buscar esos argumentos. Esa defensa de la fe, pues va a hacer que nuestra doctrina sea cada vez más sólida.
Y es ahí donde se va cuajando esta enseñanza, ¿no? La carne que tenemos, identidad de cuerpo, es la que va a resucitar, es la que va a ser juzgada y precisamente en esa carne vamos a recibir nuestra recompensa. Esto tiene que quedar ahí muy claro. Ahora, según esta doctrina, el cuerpo va a resucitar con toda su integridad. Es decir, no vamos a tener deformidades, no va a haber mutilaciones, no vamos a tener achaques, ¿no? Hay padres que yo con mis achaques ya de viejito, ya les digo, están como Santa Elena, ¿no? Ya todo les duele, todo les buena. Pues ya eso se va a acabar allá. Allá ya no va a haber Santas Helenas, ¿no? Todo eso, digamos, va a ser como restaurado. Esta parte de la resurrección es la que nosotros veíamos en Cristo, ¿no? Como aquellas heridas de Cristo, los golpes, las heridas de las espinas. Yo les ponía el ejemplo, fue como si se diera una especie de tuniadita, ¿no? Al final el Señor Jesús muestra cómo ese cuerpo glorioso adquiere esta realidad. Santo Tomás nos lo dice de esta manera. El hombre va a resucitar en su mayor perfección natural. Y aquí puede surgir, esto es una posibilidad, ojo, es una mera posibilidad, una teoría. Tal vez por eso, tal vez se resucite en estado de edad madura. Tal vez. Si yo morí viejito, voy a resucitar más joven, y si morí muy niño, voy a resucitar más crecidito, ¿no? En esa madurez. Pero esto solamente es una hipótesis. ¿En base a qué? Pues que se dice que vamos a tener esa mayor perfección de la naturaleza humana, pues digamos que la edad en la que estábamos mejorcitos, antes de que empezaran los achaques y todo eso, sería lo mejor, ¿no? Es solo una posibilidad. También en la integridad de ese cuerpo resucitado están todos los órganos de nuestra vida, tanto vegetativa como sensitiva. Ojo, incluso las diferencias sexuales, porque son parte del cuerpo. Aquí hay esta cuestión que nosotros también tenemos que checar, porque se dice que vamos a ser como ángeles. Ojo, como ángeles, no vamos a ser ángeles. Una cosa es que ladre como perro y otra cosa es que sea perro. Una cosa es que sea yo una persona y otra que sea yo un ángel. Vamos a resucitar como ángeles. En ese sentido, nosotros ya no vamos a ejercer esas funciones, pero al final y al cabo, la diferencia corresponde. Porque si yo dijera que entonces piensen ustedes que cuando resucitemos vamos a perder nuestra identidad sexual, entonces ¿cómo voy a saber que era yo? Si aquí en esta tierra estoy hablando de que yo soy yo porque tengo este cuerpo, soy este varón, obviamente en el más allá tengo que conservar esa feminidad o esa masculinidad. Esa diferencia se tiene que conservar porque si no se perdería la identidad de la persona. Vamos a ser quienes somos. Otra cosa es que ejerzamos esta posibilidad. El hecho de que conservemos nuestras diferencias, incluso, como decimos acá, en la sexualidad, no significa que allá en el cielo vayamos a vivir como vivimos acá, hombres y mujeres teniendo esa intimidad como el esposo con la esposa. Ahí ya no, ciertamente, pero tampoco es que vayan a quitarnos esta situación. En el magisterio, nosotros encontramos pues en algunos momentos afirmaciones que van en esta línea. Nosotros sabemos cuando vamos a misa el credo, ¿no? Creo en la resurrección de la carne, creemos en la resurrección de los muertos. Está otro credo que se llama símbolo quinque, y aquí lo que llama la atención es cómo se acentúa la realidad de que todos, buenos y malos, todos vamos a resucitar. Y esto también en el Concilio de Letrán número 4 se afirma diciendo que todos vamos a resucitar con el cuerpo que tenemos. No va a haber cambalache de cuerpecitos. Entonces, también ahí se va reafirmando esto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros esta reflexión? ¿Cómo sintetizamos esta enseñanza? Vamos, bueno.
¿Cuáles son las condiciones de ese cuerpo resucitado? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Vamos viendo. Las dotes del cuerpo glorioso se comprenden con esta palabra, casi. ¿Qué es esto de casi? Claridad, agilidad, sutileza e impasibilidad. ¿Qué significa cada cosa de estas? Pablo nos lo aclara. Resucitará de manera gloriosa. A eso se refiere con la claridad. Resucitará lleno de poder. Ahí está la agilidad. Resucitará en un cuerpo espiritual, ese cuerpo de materia gloriosa. Eso es lo que se refiere a esa sutileza. Resucitará incorruptible. Eso es la impasibilidad. La palabra impasibilidad significa que no hay sufrimiento. Esta sutileza, ese cuerpo espiritual, ojo, no significa cuerpo inmaterial, ¿sí? Sino que tendremos la facultad de penetrar otro cuerpo. O sea, vamos a tener esa facultad de comunicarnos más allá del cuerpo, sino también, digamos, como espiritualmente. Esas serían las posibilidades. Esas son las cualidades, las dotes que va a tener ese cuerpo glorioso. Así se deducen a partir de esta enseñanza de San Pablo. Casi. Claridad, agilidad, sutileza e impasibilidad. Ahora, la claridad entonces significa que vamos a estar con una gloria y con una hermosura incomparable. Ojo, no nos quedemos con lo material. Ay, entonces voy a ser como Miss Universo. No, 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 no. Hablamos de la hermosura que se contempla desde el amor. Hablamos de esa gloria. Un padre y una madre observan y miran la gloria de sus hijos. Ahí está esa claridad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ese amor. Entonces, cuando yo miro a alguien con amor, por ese amor, aunque la persona esté horriblemente horrible, aunque esté fea físicamente, la hermosura es algo más profundo. Esa agilidad que decíamos, ese poder. Bueno, entonces aquí se habla que por esa agilidad se podrá trasladar en un momento a lugares muy remotos, dado que estamos hablando de esta cualidad ya de un nuevo cuerpo, así como decimos que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pues así entonces podremos participar de ello, ¿no? Podemos decir aquí o allá, así de rápido. Esa sutileza, la realidad de la espiritualidad del cuerpo, ¿no? Se puede penetrar otros cuerpos. ¿Qué significa esto? Pues lo que hizo Cristo, que estaba todo cerrado y a pesar de que estaba cerrado, Cristo penetró, entró en aquel cuarto, pudo atravesar, pudo penetrar ese sitio a pesar de que había paredes. Esa es la sutileza. Y esta parte de la impasibilidad, pues el cuerpo ya no va a tener ni sufrimiento, ni dolor, ni muerte, nada que le duela. Eso significa impasible. Ya no va a haber ningún sufrimiento de ningún tipo cuando participemos de esta vida nueva. Es entonces las condiciones de ese cuerpo resucitado leídas desde San Pablo. Ahora, considerar todo esto tiene que hacernos que nosotros mortifiquemos el cuerpo. Y mortificar el cuerpo es saber morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos implica un dominio de nuestra propia persona. Ahí entonces, precisamente, yo tengo que tener cuidado, por ejemplo, de esto, ¿no? De la sensualidad. Cómo a veces la sensualidad, aquello que nos seduce, pues a veces nos atrapa y caemos en las tentaciones. Y este es el desafío. Yo tengo que saber decir no. Y ahí ya me doy cuenta de que estoy mortificándome. Cuando uno dice no, aunque yo quiera algo, es más, aunque sea algo, no sea algo malo, pero no es conveniente. Entonces, si yo aprendo a decir no, porque voy a buscar hacer la voluntad de Dios y no la mía, ahí estoy ya mortificando. Y no es porque esté yo sufriendo o porque me esté dando de latigazos. No, no. Mortificar es dar espacio. Si a esa muerte propia, en esa interioridad, para que sea Dios
el que precisamente gobierne, el que precisamente reine, gobierne mi vida. Y entonces aquello que sea la voluntad de Dios, yo buscaré hacerlo, yo buscaré realizarlo. Ahí está la mortificación. Si yo hablo de la mortificación en un sentido meramente físico, pues sí, a lo mejor puedo hacer muchas mortificaciones físicas, pero si no están acompañadas de esta realidad espiritual, ¿de qué me sirve? ¿En dónde voy a quedar? Incluso puede ser por vanidad, hasta por soberbia, ¿no? Hago esto para sentirme más que los demás. Ahora, decíamos ya esta parte, no todos van a resucitar de la misma manera, unos en ese estado glorioso, los que se portan bien, como Cristo, y ahí entonces vamos a estar, esperemos en Dios, en esa gloria. Pero también quienes merezcan la condenación, pues estarán con esta ignominia, ¿no? Estarán sin nada de gloria. Estarán pues en esa amargura, en esa oscuridad, en esa tristeza. La incorruptibilidad, el que nuestro cuerpo no se eche a perder, y la inmortalidad de que nuestro cuerpo y nuestra persona jamás muera, es entonces lo que se necesita para que efectivamente se reciba ese castigo también ahí en el infierno. Esta incorruptibilidad, que no nos echemos a perder, entonces va a hacer que ya no cambiemos, que no crezcamos, ya no va a haber ese metabolismo, ¿no? Ahí en ese sentido, sí voy a sufrir, voy a experimentar ese sufrimiento, pero ya no va a haber una especie de crecimiento, porque si hubiera todavía el funcionamiento metabólico, significaría que, bueno, entonces ya después de no sé cuántos años me voy a ser viejito, ya no, allá no vamos a crecer, nos vamos, digamos, a estacionar en la edad en la que lleguemos y ahí nos vamos a quedar, simple y sencillamente. Y esto, jamás pasemos por alto que el alma nuestra es inmortal y que al final de los tiempos nuestra alma y nuestro cuerpo habrán de unirse. Y esta unidad es precisamente lo que nos concede la resurrección. ¿Qué concluimos de esto? Así pues, como el alma es redimida, como el alma es salvada, también el cuerpo, ¿eh? Por eso tenemos que cuidar el cuerpo. Por eso le respetamos al cuerpo. No es que alguien diga, ah, ya se murió. Pues ya su cuerpo ya no sirve, pues échalo a la basura. Ya para qué lo cuidar. No, no. Honramos ese cuerpo, le profesamos un respeto, hacemos una misa de cuerpo presente. Está el panteón, llamamos al panteón, antes especialmente decíamos el campo santo. Ese es su sitio, ¿no? Entonces, ese cuerpo también va a ser redimido. Y este cuerpo que a lo mejor hoy está sufriendo, que por la enfermedad, los achaques, los dolores, sí, pero al final, si hacemos ese esfuerzo, será un cuerpo glorioso que nosotros pues no debemos despreciar, pero para nada del mundo, para nada, pues es lo que queremos, ¿no? Acuérdense, sin dejar de estar aquí en la tierra, como si fuera lo único, pues mientras estemos aquí, vivamos aquí, pero yo les decía, los pies en la tierra, el corazón en el cielo. Y esta realidad excepcional, ¿no? La Santísima Virgen María es quien ya está en cuerpo y en alma allá en el cielo. Ya ella es por eso también nuestro anticipo. Ella es la certeza, ella es la garantía de que también nosotros esperamos en algún momento esa resurrección. María, pues de esa manera nos va a recordar que hemos sido creados y también el cuerpo mismo ha sido creado para dar gloria a Dios aquí en el cielo, en la tierra, perdón, pero también ahí en el cielo, para siempre. Y dar gloria a Dios, pues es cumplir ese mandamiento del amor. Bueno, esto es entonces lo que tenemos acá de la resurrección de los muertos. Dejo de compartir pantalla y vamos, si hubiese alguna interrogante, alguna pregunta, que pudiéramos resolverla. Vamos con María Flor, por favor. Buenas tardes, padre. ¿Va? La pregunta es, los niños que son pequeños o que no nacieron, ¿con qué cuerpo resucitan? O inclusive habló de las células, el esperma y el óvulo cuando se fecundan, en ese momento hay un humano, ¿van a resucitar? La otra es,
la resurrección de la carne. O sea, Dios, la Santísima Trinidad, no tiene materia, pero cuando sea la resurrección, va a glorificar la carne. Entonces, quiere decir que el espíritu y la carne, como lo dijo, se juntan, pero ya la carne, no sé ni cómo explicarlo, pero esto de la carne y el espíritu como Dios. Bueno, el siguiente, las personas que tienen un trasplante, que tienen órganos de otras personas, cuando resucitan con esos órganos. Y en el cielo no hay sexo, solo la Virgen María cuando llegó, entonces diríamos que ella como nuestra madre celestial sería la primera en tener un sexo allá, porque habló que cuando resucitemos sí tendremos el sexo que tenemos ahorita, mujer, hombre. Y diríamos que cuando ya viene la resurrección, cuando viene Jesucristo y la resurrección de los muertos, y ya en ese momento se acaba todo, ya no es multiplicarnos, ya ahí termina la humanidad, nos estacionamos, ya. No hay más crezcan y multiplíquense, ahí se termina todo y ya pasamos a formar esa parte celestial con el Señor. Ok. ¿Serían todas? Serían todas, ¿verdad, María Flor? Sí, perdón. Perfecto. Sí. Ok. La primera cuestión acerca de los niños, de los pequeños, incluso desde ese momento en que son concebidos, ¿con qué cuerpo van a resucitar? Esa verdad es algo que nosotros no podemos afirmar. Nosotros lo que afirmamos ahí es que va a ser un cuerpo glorioso. Y ese cuerpo glorioso se admite en cuestión de materia, porque es lo que vimos en Cristo, es lo que nos atestigua la revelación, que había un cuerpo que podía ser visto, tocado, que comía. Entonces hablamos ahí que van a tener una materia gloriosa. En el pensamiento de Santo Tomás de Aquino es donde él dice esto, ¿no? Entonces ese cuerpo cuando resucite tiene que estar en su estado, digamos, más perfecto. Y el estado más perfecto del ser humano corporalmente hablando, sería como en esa edad madura. Por eso Santo Tomás hace como esa especie de teoría, de hipótesis, diciendo que vamos a resucitar con el cuerpo de nuestra madurez. Y entonces, en ese caso, aquellos que han sido concebidos y son pequeños, bueno, pues crecerían hasta esa edad madura. Y quienes a lo mejor ya nos hemos pasado de tueste, regresaríamos, ¿no? A esa edad que sería como la ideal. Es lo que a más, digamos, nosotros podríamos afirmar, pero en medio de todas esas realidades tenemos que decir, sí habrá un cuerpo y ese cuerpo es glorioso, de esa materia especial, gloriosa como la de Cristo. Esto de ya con qué cuerpo y cómo va a ser, siempre queda pues en la incertidumbre. La otra cuestión acerca de si en la Trinidad hay materia, al inicio no. Pero cuando el Señor Jesús baja y entonces se encarna, recordemos también que cuando resucita, ya Él ahora resucita con esa doble naturaleza. Cristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y en ese momento, cuando sube a los cielos, ya también ahí en la presencia de Dios está esa materialidad, esa materia gloriosa, que es entonces en Cristo. Ahí está, digamos, inaugurándose la presencia de esa carne glorificada, de esa materia gloriosa con el Señor Jesús. Él es el primogénito, es por eso como el puente que posibilita esto. Ahí mismo aprovecho para contestar la otra de acerca de del sexo, de la identidad sexual. Cristo, incluso antes de María, sería el primero como verdadero ser humano que lleva ya esta identidad propia de su sexualidad cuando participa de esta realidad de la encarnación. Entonces, ahí tal cual se estaría inaugurando. Antes de Cristo, pues no estaría esa presencia, como bien decía, de una sexualidad, porque estamos hablando de espíritus puros. Los ángeles, sabemos, no tienen sexo, y lo mismo en la realidad de Dios.
Dios en cuanto Dios, y ahí entra el Padre, el Espíritu Santo y Cristo en cuanto Dios, no podemos hablar de esa identidad sexual. Pero en el caso de Cristo, en cuanto verdadero hombre, ahí la circunstancia ya nos cambió. Esto otro del trasplante, donde nosotros vamos ahí a ver, bueno, voy a resucitar con esos órganos. Entonces, ahí nosotros mencionábamos ahorita en la clase que vamos a tener esa integridad, y esa integridad, incluso si hemos sufrido alguna mutilación, sería, digamos, como corregida. Ahí se tendría que asumir que vamos a recuperar a aquellos órganos que bajo alguna circunstancia a lo mejor hemos perdido, extraviado por la enfermedad, lo que haya sido, ¿no? Ahí se asumiría esa realidad. La parte de la última pregunta, si la humanidad termina en ese sentido, cuando lleguemos a esa realidad, pues más que terminar, hablemos de plenificar. Ahí estaremos ya en esa plenitud. Y ya la fecundidad, por ejemplo, ya no habría que entenderla solamente así como que, ay, pues vamos a hacer más y más y más y más y más, ¿no? Sino también la fecundidad de esa vida, una fecundidad que va más allá del mero engendrar más vida, ¿no? La fecundidad no solamente la tenemos que comprender ahí. Esta realidad, pues digamos, si la entendemos desde esta parte de dar más vida, engendrar más seres humanos, definitivamente a ella no. Estaríamos hasta ahora, si se acaba hoy, pues hasta la humanidad que llegó hoy serían los últimos seres humanos que hemos sido criados y que habríamos de haber sido llamados a esa participación. Es lo que podríamos nosotros ahí decir, Flor. Ujú. Más que excelente, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, Flor, para servirle. Vamos con Claudia. Gracias, padre. Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo también varias preguntas. Primero decíamos de la amargura. Nos hablaba de que esa amargura pues puede ser un poco como el infierno, ¿no? Ya aquí. Yo me pregunto, porque conozco personas así, que en esa amargura, que manifiestan esa amargura, aún estando cerca de Dios y conociendo su palabra, ¿cómo podemos ayudarlas? Esa sería mi primer pregunta. ¿Vamos a dar pausas o las Como vamos? usted me diga. Sí, bueno, sí, una por una mejor. Ok. Esta partecita, ciertamente, nosotros tenemos que descubrir, cuando estamos hablando de esta amargura, de esta tristeza, estamos refiriéndonos a aquello que proviene del egoísmo, de esa soledad, de ese aislarnos, ¿no? A mí no me importa nadie, a mí no me importan los demás, mi vida es la única. Ahí nosotros tenemos que tener esa prudencia. Hay personas que a lo mejor tienen una amargura, pero una amargura que es más bien como una especie de caparazón. A veces hay situaciones que nos han hecho sufrir, que nos han lastimado, y en razón de ello, pues obviamente yo no quiero que me hagan daño, y por eso soy así como huraño, ¿no? Como que saco los dientes. ¿Por qué? Porque ya no quiero que me lastimen. Pero no es porque yo me quiera aislar, sino porque quizás en algún momento me fregaron. El hecho de que esta persona, por ejemplo, salga y se acerque a Dios, ya da esa pauta, ¿no? Donde nosotros podemos ahí preguntarnos, pues de que si hay cierta apertura, digámoslo así, a la relación con los demás. Y ahí es donde nosotros podemos hacer la apuesta, en esa relacionalidad. ¿Cómo ayudar ahí? Bueno, pues como Cristo, yo siempre les pongo esa referencia. El Señor Jesús siempre está de brazos abiertos allí en la cruz. Siempre, siempre, ¿no? Aunque a veces yo le dé la espalda, aunque a veces yo no le atienda, Él siempre está dispuesto para mí. Entonces, en esa realidad, siempre pues un buen día, buenas tardes, si algo puedo hacer por esa persona con una palabra, con un gesto, otorgarlo. No voy a forzar a la otra persona a hacer algo que le cuesta o que no quiere hacer, pero por lo menos que sepa que está de mi parte la disponibilidad a ese encuentro, a esa relacionalidad. Esta sería como esa parte de ese amor que respeta al sujeto y que está disponible para lo que venga. Por ahí se me ocurriría la respuesta. Muy bien, padre. Sí, gracias. Ahora, por ejemplo, bueno, dice que vamos a volver los cuerpos completos, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos cuerpos que a propósito, como para que efectivamente no puedan resucitar,
hacen cosas para evitarlo. Por ejemplo, yo supongo los que los descuartizan, los que separan el cuerpo y una parte por aquí y una parte por allá. Esos cuerpos, al final, al cabo, Dios los va a tomar y a formar como el cuerpo que eran. Sí, al final y al cabo, pues primero pues son cosas que no es que hagan a propósito, creo yo, así como para que no resucite, ¿no? Como que uno dijera, ah, no queremos que resucites y vamos a repartir tu cuerpo por todo el mundo, pues no. A veces es fruto de la maldad, lo que vamos viviendo. A veces es la inconsciencia, ¿no? Cuando vemos ahí que ya tal persona se murió y la incineraron y todos los hijos se repartieron un llaverito de la mamá y todo el mundo trae las cenizas por todos lados. O simplemente cuando van y echan las cenizas ahí al mar o bueno. Entonces, en medio de esa realidad, aunque la materia que haya quedado de esa persona haya terminado diseminada, disuelta por todos lados, en el poder, en la omnipotencia de Dios, sabemos que eso no es un impedimento. Bíblicamente, pues recordar ahí la parte esta donde Dios crea a partir de la nada. Se llama la creación ex nihilo. La creación a partir de la nada es la obra de Dios. Cuando nosotros hablamos de una creación, técnicamente es eso. Crear significa algo que no existía y que ahora ya existe. Lo otro que nosotros hacemos se llama transformar. Tengo estos elementos, no sé, tengo pinturas, tengo un lienzo, hago un cuadro, estoy transformando estos elementos materiales en esta obra. Pero solamente es eso, no es propiamente técnicamente una creación. La creación es cuando de la nada estoy originando algo, ¿no? Y ahí sería el poder de Dios. Entonces, si Dios ha podido hacer eso, nosotros en la fe profesamos esto mismo para esos cuerpos que a lo mejor quedaron ahí repartidos por todo el mundo mundial. Por ahí podría ser. Okay, y si nosotros, por ejemplo, alguien tácitamente nos dice que quiere que sus cenizas sean esparcidas en el mar, ¿qué es más, qué sería como la prioridad para nosotros? ¿Darle, pues, respetar su voluntad o bien hacer lo que dice la iglesia, ¿no? De llevarlo al panteón o a una iglesia, a un nicho, ¿no? ¿Qué haríamos? Recordemos que lo que dice la iglesia es lo que dice Dios, para empezar, porque luego checamos eso como si fuera algo que la iglesia está diciendo y pues la iglesia trata de enseñarnos a partir de lo que dice la escritura. Entonces, no es algo que así como que la iglesia diga, ah, no, o sea, la iglesia pide esto en razón de esto, tiene que tener toda indicación de la iglesia, se presenta con una justificación, llamamos nosotros teológica, bíblica. En la escritura está dicho esto y a partir de esto decimos lo otro. Entonces, ahí esta realidad, pues siempre subrayarla. El punto interesante siempre estará, pues, en la forma en la cual, pues, está la familia. Ahí en algunas ocasiones, digo, cuando la persona se muere, pues ya el difunto ya no va a decir nada, aunque quisiera, ya no va a pasar nada. No, no, es que qué tal si nos viene a jalar los pies, no, hombre, eso no va a pasar, ¿no? O sea, ya cuando uno se muere, es que yo que cuando me muera quiero que me lleven mariachis, pues déjalos pagados, mijo, porque a nosotros ya no, quizás ni nos alcance para la caja, entonces esa parte, ay, estoy preocupado, ¿dónde me van a enterrar? ¿Tú qué te preocupas? Ya los que queden vivos, pues ahí se encargarán, ya uno que esté muerto, ya ocúpate de que estás allá con el mero mero. Pero en estas situaciones, como familia, pues quedamos muy susceptibles. Y ahí, si en alguna situación en la familia, a lo mejor alguien estuviera así como pues renuente a este tipo de realidades y dijera, no, no, es que se lo dijo y va a ser ocasión de dificultades, pues ahí valdría más bien ese respeto, ¿no? Porque son situaciones muy complicadas en esa parte, ¿no? Sí considerar a veces, creo, desde la lógica ayuda mucho, ¿no? En algunas circunstancias cuando a mí me preguntan, padre, pues es que dijo que la incineraran, está bien, o sea, la incineración no presenta un problema, ya la iglesia lo ha aclarado en ese sentido. Pero la parte interesante es, bueno, ¿a dónde van a tener esas cenizas? Mm. Entonces, ahí, digo, no, que en la casa, está bien, en tu casa, vas a tener una capillita especial, tienes ahí un nicho donde esté, porque son las cenizas de una persona que merece nuestro respeto y un cuerpo que Dios le dio, tienes ahí una ermita, alguna cosa así por el estilo, ¿no? Pues que no va a estar ahí en la sala. Bueno, bueno, ándale, ahí en la sala. ¿Y cuando te mueras?
tus hijos, ¿verdad? Sos la abuelita. Y cuando lleguen los hijos y los hijos y los hijos de tus hijos, de tus nietos, bisnietos, ¿qué va a pasar? O sea, me queda claro que ahorita, pues sí está el afecto, pues es mi mamá, es la abuelita, pero pues llegará el tiempo donde pues las generaciones vengan. Yo no sé si ustedes se acuerden del nombre de su bisabuela, de su tatarabuela. Entonces, con el debivísimo respeto, ¿no? Pero pues al rato, pues quién sabe quién eran esas cenizas, ¿no? A lo mejor por ahí le apuntaron un papelito, pero pues quién sabe. Pues ahí tíralas ya, o Entonces, por eso ahí razonamos, platicamos, y eso puede ayudar para evitar un poquito esas circunstancias. Hay un documento ahí del Papa en ese sentido, no tan antiguo, a ver si ahorita lo ubico, que ilumina en esa parte mucho, mucho, mucho esto. Ok, sí, padre, gracias. Ahora, otra. Decía que vamos efectivamente a nuestra identidad de sexo, pero ¿qué pasa con las personas que precisamente basan su vida en la identidad en otro sexo? Bueno, ahí una cosa es lo que yo sienta que soy y otra cosa es lo que soy. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eso es simple. Aunque yo diga y profese que soy mujer, al final de mi vida no puedo ir al ginecólogo. Simple y sencillamente. Entonces, ante la naturaleza, ahí no, pues ni al caso que hubiera así como alguna cuestión de ahí de. No. Y ya la última. Pues dice que los cuerpos, así como van a ser glorificados, los que se portan mal, quiero pensar que pueden ser un poco como demonizados, ya que decía que vamos a hacer un poco imagen a los ángeles, y pues los ángeles buenos, pues obviamente son gloriosos, ¿no? Y los que se portaron mal, pues endemoniados. Así más o menos podríamos entender que los cuerpos también así resucitarán. La cuestión está cómo imaginamos la cuestión del demonio. Si el demonio yo lo estoy materializando como lo imaginamos, como nos lo pintan, con diablito, cuernitos o la colita y eso, pues no. Recordemos que el demonio en sí mismo, como los ángeles, no tienen cuerpo, son meramente espíritus, son espíritus puros. Y al tener espíritus puros, pues su acción es la que los califica como tal, como demonios, como diablos. Entonces, lo que hace el demonio, lo que hace el diablo es dividir. Entonces, pues en ese sentido, cuando nosotros actuamos como demonios o cuando nosotros actuamos como anticristos, pues cuando andamos de chismosos, cuando andamos dividiendo, ahí podemos decir que sí me ando demonizando, ¿no? Porque yo ando como demonio metiendo la cizaña, ¿no? Yo ando como demonio haciendo para que se dividan. Eso sería como demonizar, pero a partir de mis acciones. En la cuestión nada más cuidar eso, ¿no? La cuestión de la apariencia pues no, porque los demonios pues son espíritus y en ese sentido pues no participan de una realidad corporal. ¿Mm? Gracias. Muy bien, Clau. Vamos con Tere. Hijo, creo que no está. Bueno, vamos con Emma, a ver si ahorita nos llega Tere. Sí, gracias, padre. Mi pregunta es la siguiente. ¿Mm? Se supone que, bueno, no se supone, estamos esperando que vuelva a venir Jesús y va a venir, me imagino que aquí al planeta Tierra, ¿no? Donde estamos, donde nació. Entonces, esa resurrección se va a dar aquí en el planeta y ya después de aquí nos van a mandar al cielo o los van a mandar a otro lado y toda la gente va a caber porque son muchos años de muchas personas. Digo, hay así como que todos juntos, o bueno, no sé, creo que son cosas que no se pueden saber, pero usted, ¿qué explicación me podría dar? Esa sería una. Sí, bueno, en ese sentido es la parte que hemos hablado de la cuestión que materializamos, ¿no? Entonces, vivimos en tiempo y espacio. Entonces, cuando imaginamos esto, pues así lo dimensionamos. Pero la eternidad ya no tiene tiempo ni espacio. Entonces, el hecho de que no tengamos esa experiencia es lo que nos dificulta esta realidad. Al no haber espacio, sí, ciertamente la segunda venida y la resurrección será aquí, en este mundo, porque aquí estamos sepultados, aquí estaremos viviendo si nos toca. Pero la cuestión interesante va a resultar, ¿no? Que cuando sea esa resurrección, pues entonces estaremos ya en otra dimensión, por decirlo así, donde el espacio ya no sea ese problema, ¿no? Ya no vamos a estar así, porque si nos imaginamos, no sé, como en el metro, ¿no? Súper apachurradísimos entre tantísimos,
pero pues no, ya no habrá ese límite de, como que esa limitante, ¿no? En ese sentido. Y la otra pregunta es, hay muchas videntes y demás y de pues apariciones aprobadas que dicen que vieron el infierno, por ejemplo, a los niños de Fátima o Santa Faustina, y ellos dan una descripción de que sí hay fuego, de que sí ven demonios, de que ven las almas. Entonces, esto cuando ellos lo ven es también como, ven un símbolo de lo que es la realidad, porque ellos lo describen así, los niños hasta gritaron y demás. Entonces, eso también es mi duda, y ya sería la última. Ujú. En esa parte nosotros, ante las revelaciones privadas o particulares, sería el nombre más adecuado, que algunos santos han merecido tener, estas revelaciones privadas jamás podrían ir en contra de la revelación de Cristo, porque si no sería como que Cristo se equivocó y venimos a corregirle o no, no. Entonces siempre van en consonancia. Dado que se trata de estas realidades, entonces pues recordemos, el mismo Cristo pues usa en algunos momentos estas figuras. Cristo nos habla del rechinar de dientes, de ese fuego, de ese tormento. Son esas palabras que a nosotros nos ayudan a comprender, a acercarnos al menos al sufrimiento, ¿no? La idea que nos damos. Pero esta partecita siempre merece una interpretación. Yo pongo el ejemplo, ¿no? Es que se me queman las habas porque ande yo ya con esa muchacha. Ya se me queman las habas. ¿Qué significa eso de que se me queman las habas? Yo no sé si a ustedes se les han quemado las habas. ¿Cómo se siente eso? Entonces, ese lenguaje figurado que usamos es entonces la experiencia que nos permite tratar de narrar algo, ¿no? Estoy sintiendo un fuego, ¿no? Pero ese fuego que me está quemando, sí, pero no es una quemazón como cuando se está quemando uno físicamente. Es ese fuego que puede ser un fuego de amor. Es un fuego de amor, ¿por qué? Porque ya se me queman las habas pasar con mi enamorada o en algún momento por esa impaciencia, no sé, en el purgatorio, estoy sufriendo también porque todavía no estoy ahí, pero también puede ser un fuego que se sienta como un castigo. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo, ahí sí. Entonces, siempre las visiones de los santos que van en consonancia con la revelación de Jesús, las tenemos que interpretar. Son formas en las cuales se presentan. La misma iconografía, por ejemplo, ahorita hace rato hablaban de la Virgen del Carmen. Cuando se presenta a la Virgen, está sacando las almas, ¿no? De las llamas. Si buscamos imágenes, así le ponemos y así siempre se ha representado. Es una imagen para enseñarnos al final y al cabo, pero sí tenemos que ir cuidando mucho eso de no materializar tanto a veces. Ujú. Gracias. Muy bien. Ahora sí vamos con Tere, creo que sí estaba por ahí, pero creo que no la había yo visto. Tere, sí está por ahí. Ya la perdí. Ya no alcanzamos a escuchar, padre. Ok, no, es que tenía yo pendiente ahí a Tere que estaba levantando la mano, pero activó el micrófono y creo que se le fue el internet porque ya no está. Bueno, pues vamos a terminar si no hay más preguntas y de todas maneras, si no, la semana que entra, si hubiese alguna otra inquietud, la resolvemos si Dios nos da licencia, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, te agradecemos por este momento en el cual hemos estado reunidos en tu nombre y con mucha humildad nos postramos delante de ti para pedirte que nos ayudes a vivir nuestra vida siempre orientada hacia la eternidad. Ayúdanos a amar en esta tierra como tú nos los has pedido para que a través de ese amor podamos nosotros también alegrarte, alabarte y agradarte. Permite también, Jesús, que el esfuerzo que hemos realizado sirva para aquellos que más hoy necesitan de tu ayuda, de tu consuelo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Diga espíritu, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Padre, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén.